La historia de Panamá se fija entre los siguientes periodos cronológicos: prehispano, hispano, unificación con Colombia, época republicana. Esta época da inicio una vez declarada la separación de Panamá de Colombia el 3 de noviembre de 1903. Tras la separación, Panamá poseía aproximadamente 300.000 habitantes, sin incluir a los pueblos indígenas. El 20 de febrero de 1904, la Asamblea Nacional Constituyente, al tiempo que promulga la Constitución, elige a Manuel Amador Guerrero como primer presidente de Panamá, quien era de origen colombiano. Este tuvo muchos aspectos positivos, como lo fueron el que abogara por el uso del dólar en Panamá, pero también tuvo tantos aspectos negativos, como lo fue el aceptar el artículo 136 de la Constitución, que decía que el gobierno de los Estados Unidos de América podría intervenir en cualquier punto de la República de Panamá para restaurar la paz. Ya el 1 de octubre de 1908 empezaría el mandato de José Domingo de Valdía. Este sería el primer presidente de nacionalidad panameña, oriundo de Chiriquí, y el primero en ser electo por votación. Este dio lugar a muchos aportes a nuestro país, como lo son la inauguración del primer colegio en Panamá, el Instituto Nacional. Promovió el avance del sector agropecuario regalando tierras a las personas para que trabajaran en ellas, en las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro, Veragua y Colón. Pero su muerte llegaría el 1 de marzo de 1910 en Panamá, y fue sustituido por el vicepresidente Carlos Antonio Mendoza, el cual redactó el acta de separación con Colombia. Pero su mandato solo duraría 7 meses, ya que su tono de piel era oscuro, y esto no le agradaba a los Estados Unidos por el tema del racismo. Tras esto, en 1911, Pablo Rosemena sería el primer presidente designado. Este, en sus años de mandato, fue considerado el padre de la corrupción y el nepotismo. Ya en 1912 se elegiría a Rodolfo Schiavi como nuevo presidente, pero su mandato no duraría mucho tiempo, debido a la poca aceptación del pueblo, ya que se menciona que este era muy estricto. Así que ese mismo año se elige al doctor Belisario Porras como nuevo mandatario. Este es considerado uno de los mejores presidentes que ha tenido Panamá, debido a las muchas cosas positivas que hizo por el país, como lo son la construcción de carreteras, la construcción del ferrocarril en Chiriquí, la creación de la cárcel modelo, la construcción del Banco Nacional, la implementación del registro civil y público, la construcción del Hospital Santo Tomás, trajo la luz hasta Chiriquí y la implementación del correo y el telégrafo en nuestro país. Gracias a estos actos fue presidente por 3 periodos diferentes y al acabar su primer periodo en 1916 se eligió a Ramón Valdés como nuevo mandatario. Las acciones que realizó como mandatario fue la eliminación de la pena de muerte e incluir a Panamá en la Primera Guerra Mundial. Su mandato acabaría tras su muerte en el cargo el 3 de junio de 1918. Tras su muerte sería designado a Ciro Urriola como nuevo presidente, el cual ayudó a combatir la malaria en Panamá hasta el 12 de octubre de 1918, cuando se reelegiría al doctor Belisario Porras hasta 1920. Tras acabar su segundo mandato, se elegiría a Ernesto Lefebvre como tercer designado presidencial. Su gobernatura duró desde enero de 1920 hasta octubre de 1920. Ya el 1 de octubre se reelegiría por tercera y última vez al doctor Belisario Porras. Esta sería su última gobernatura debido a un incidente ocurrido en la Guerra de Coto. Su mandato acabaría en octubre de 1924 y en 1 de octubre de 1924 se reelegiría por segunda vez a Rodolfo Schiavi como mandatario. Y nuevamente tendría puntos negativos como presidente, como lo son el llamado a los Estados Unidos para el asesinato de varios panameños, triplicar el alquiler de las casas en Panamá, y en medio de su mandatura hubo una revolución por parte de Gunayala. Ya el 1 de octubre de 1928 acabaría su cargo y se elegiría a Florencio Armodio Arosemena como nuevo presidente, el cual realizó cosas positivas como lo son la extensión del ferrocarril hasta Puerto Muelles, la construcción del alcantarillado en las provincias del interior, pero su punto negativo fue la corrupción en su equipo presidencial. Ya para el 1931 ocurriría el primer golpe de Estado en Panamá y se pondría a Ricardo J. Alfaro como mandatario. Hasta este punto, los 23 años de gobierno habían sido dirigidos por el mismo partido político, el Partido Liberal, hasta que Ricardo J. Alfaro propuso que su sucesor no podía pertenecer al Partido Liberal. Ahora, el 5 de junio de 1932 se elegiría a Armodio Arias Madrid, formando parte del Partido Revolucionario Nacional. Algunos de los puntos positivos que realizó Armodio como mandatario fueron la implementación de las cédulas, la eliminación de los viáticos, sacó a Panamá de las deudas que tenía,
propuso un mes de vacaciones por cada 11 meses de trabajo y dejó $1 millón para el siguiente presidente. Lo malo era la poca aceptación que tenía en el pueblo por su ser estricto. El 1 de octubre de 1936 se elegiría a Juan Demóstenes Arosemena como presidente. Este llegó a realizar la construcción del Estadio Nacional, la piscina olímpica y la Escuela Normal de Santiago, pero llegaría a fallecer en el cargo el 16 de diciembre de 1939. Ya en 1940, Arnulfo Arias fue elegido presidente por una mayoría sin precedente como candidato del Partido Revolucionario Nacional. En sus años de mandato construyó la Caja de Seguro Social. Poco de asumir el cargo, Arias promulgó una nueva constitución que otorga a la mujer el derecho a votar por primera vez, pero sería expulsado en octubre de 1941 por un golpe de Estado apoyado por los Estados Unidos. Ya el 15 de junio de 1945 llegaría Enrique Jiménez a ser electo como presidente. Este llegó a implementar la Ley Orgánica de los Docentes y redactó la legislación que apoya la educación y la autonomía universitaria, hasta que en 1948 llegaría Domingo Díaz como nuevo mandatario, pero muere el mismo año de mandato y es sucedido por el vicepresidente Daniel Chanis el 28 de junio de 1949 y sirvió hasta el 20 de noviembre de 1949, cuando fue expulsado por la fuerza por el jefe de la policía. Este a su vez fue sucedido por el segundo vicepresidente de Díaz Arosemena, Roberto Chiari, hasta el momento en el que la asamblea le devolvió el poder a Daniel Chanis. Pero el mismo jefe de la policía que lo expulsó aclamó a que lo recontaran los votos de las elecciones donde participaron Arnulfo Arias y Domingo Díaz, y como había pensado el jefe de la policía, Arnulfo Arias había ganado esas elecciones. Ya el 24 de noviembre de 1949 volvería Arnulfo Arias a la presidencia y crearía una policía secreta e intentaría cambiar la constitución. Al hacer esto se levanta un grupo y lo destituyen en un golpe de estado. Pero este no dejaría la presidencia tan fácilmente, con lo que se formaría un tiroteo en el Palacio de la Garza, hasta el momento en el que Arnulfo Arias decide rendirse saliendo de la alcaldía junto con su esposa y diciendo: "Estos son unos traidores, volveremos". Tras esto se elegiría al vicepresidente Alcibiades Arosemena como nuevo mandatario. Hasta este punto solo ha pasado un periodo presidencial, con 4 presidentes diferentes, y fue Alcibiades Arosemena quien cierra este periodo. Ahora llegarían las nuevas elecciones de 1952 y se postularía el jefe de la policía antes mencionado. Este sería José Ramón Cantera y las ganaría. Desde Belisario Porras, José Ramón había sido el presidente con mejor aceptación tanto del pueblo, de la policía e incluso de los Estados Unidos. Ramón llegó a aumentar los impuestos, aumentó las ganancias de Panamá con el canal, devolvió territorio a Panamá que estaba en la zona del canal y este estaba en contra del comunismo. Intentaron dar un golpe de estado, pero fallaron, hasta el punto en el que llegaron a asesinarlo en 1955. Tras su asesinato, se elegiría al primer vicepresidente, José Guisado, como nuevo mandatario. Este trajo a Panamá los mejores equipos de investigación para deducir el asesinato de Ramón Cantera, pero lo llegarían a incriminar por el asesinato del mismo. Tras esto se elegiría al segundo vicepresidente de Ramón. Este sería Ricardo Arias, al cual se dice que fue el causante del asesinato de Ramón y la incriminación de Guisado. Ya en 1956 llegarían las nuevas elecciones y el ganador sería Ernesto de la Guardia, el cual tras 24 años fue el primero que terminó la presidencia. A este presidente la gran mayoría del pueblo se le alzó en huelga. Una de las más notorias fue sobre la educación, donde se crearía el FED, Federación Nacional de Educación. Intentaron dar un golpe de estado, pero fallaron, y con él iniciaría la Operación Soberanía, que consiste en plantar banderas por todo el territorio panameño. Tras las nuevas elecciones en 1960, regresaría Roberto Chiari a la presidencia. Cabe recalcar que Roberto Chiari era hijo de Rodolfo Chiari, y ambos llegaron la primera vez a la presidencia por sucesión y no por elección. En su mandatura ocurrirían los sucesos del 9, 10 y 11 de enero. Realizó la llamada siembra de escuelas, en la cual se construyeron más de 1000 escuelas, y tras los sucesos del 9, 10 y 11, llegaría a romper relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Ya en octubre de 1964, llegaría Marcos Roble, apodado como Marcos Rifle. Su apodo vendía por una ley que puso en la cual los policías primero dispararan y luego preguntaran. Esto se hizo por la alta tasa de crímenes que había en el país para ese entonces. Este también llegó a crear el IFARU,
construir las hidroeléctricas de La Yeguada y Bayano. Creó hogares para los más necesitados y estuvo involucrado en el Tratado 3 en 1. Ahora, el 1 de octubre de 1965, volvería Arnulfo Suárez a la presidencia, aliándose con la Guardia Nacional. Este sería la cuarta vez que se postula y la tercera vez que gana la presidencia. Pero al instante en llegar, comenzó a despedir a la Guardia Nacional que lo apoyó. También quiso traer de vuelta a la policía secreta y la constitución de su anterior mandato. Pero el 11 de octubre de 1965 le darían un golpe de estado, organizado por Boris Martínez, del cual surgiría la primera guerrilla en Panamá, Arnulfista versus Guardia Nacional. Tras esto acabaría la época republicana y comenzaría la era de la dictadura. Tras esto se creó una junta provisional de gobierno, donde los coroneles José María Pinilla y Bolívar Urriota se autoproclaman como presidentes. Técnicamente esta sería la segunda ocasión que Panamá tendría dos presidentes. Durante este periodo hubieron movimientos del tipo guerrilla por parte de la izquierda panameña. También hubieron encarcelamientos de periodistas y exilios. Tras diferencias entre Torrijos Carter y Boris Martínez, se exiliaría a Boris Martínez y se destituiría a Pinilla y Urriota. En 1970 se analiza el Tratado 3 en 1 de Marcos Robles y se decide abrir uno nuevo. Tras esto se crea la Asamblea de Representantes de Corregimiento, la cual redactaría el artículo 277 que reconocería a Torrijos Carter como líder máximo de la Revolución Panameña. A su vez, Demetrio Basilio Lacas sería reelecto presidente por órdenes de Omar Torrijos en 1972. Ya el 7 de septiembre de 1977 se firmaría el Tratado del Canal de Panamá, el tratado concerniente a la neutralidad permanente y funcionamiento del Canal de Panamá, mejor conocido como Tratado Torrijos-Carter. Además, para que los tratados fueran aprobados, Panamá se vio la necesidad de legalizar los partidos políticos, la liberación de periodistas y en el regreso de varios exiliados políticos, a lo cual se le llamó veranillo político. Ya en 1968, Demetrio Basilio Lacas dejó la presidencia y es designado por Omar Torrijos como presidente a Aristides Royo. A principios de 1979, Aristides moviliza la burocracia estatal y el 3 de octubre nace el Partido Revolucionario Democrático (PRD). Aparece la careta civil de la dictadura exigida por el Senado de los Estados Unidos. El 31 de julio del 81 muere Omar Torrijos en un misterioso accidente de avión. Luego de su muerte seguía al mando Florencio Flores Aguilar. Pero en marzo del 82, el coronel Rubén Darío Paredes realizaría un golpe de estado y lo jubilaría. Durante su mandato, realizó la renuncia de Aristides Royo e instalaría en la presidencia a Ricardo Esprilla, que hasta ese entonces era el vicepresidente. En 1983, Rubén se retira de la Guardia Nacional y se lanza a la presidencia con el apoyo de Manuel Antonio Noriega. Este mismo año, Noriega cambió el nombre de la Guardia Nacional a Defensa de Panamá. Ya en 1984, Noriega destituye a Ricardo Esprilla y lo reemplaza con Jorge Illueca. Con Illueca en la presidencia, se inició la gestión para un torneo electoral general. Ya el 64 iniciarían las nuevas elecciones y con 83 años, Arnulfo Suárez decide postularse como candidato. Este regresaría gracias al veranillo político. Luego de 11 días de voto, gana Arduito Barleta. Tras esto fue llamado Fraudito Barleta. Luego, en 1985, tras el asesinato del doctor Hugo Espadáfora, Arduito ordenó una comisión de investigación, y este no le gustó a Noriega, porque supuestamente este lo había mandado a matar por difamación de su nombre. Tras esto, Noriega sube a la presidencia a Eric Arturo del Valle, al cual se le llamó Eric Tuturno del Valle. En 1988, el gobierno de los Estados Unidos inició sus presiones con la disminución de las cuotas azucareras, lo que afectaría al presidente Eric del Valle, ya que era dueño de uno de los ingenios azucareros más grandes de Panamá. Tras esto, Del Valle decide traicionar a Noriega e irse al bando de los Estados Unidos, que lo reconocería como legítimo presidente de Panamá. Pero Noriega llegó a destituirlo y a nombrar a Manuel Solís como presidente encargado. Ese mismo año, el presidente Ronald Reagan declaró el régimen de Noriega-Solís Palma como amenaza a la seguridad de los Estados Unidos y aplicó sanciones económicas, comerciales, financieras y monetarias. En el 88, Noriega crearía los Batallones de la Dignidad y el Comité de la Defensa de la Patria. A pesar del estado del país, el 7 de mayo de 1989 se convocan las elecciones presidenciales, donde se enfrentarían el lado civilista y el Partido Democrático Cristiano. Y el 10 de mayo fue interrumpido el conteo de los votos,
y se anuncia la anulación de las elecciones. El mismo día se realizó la caravana del Hado Civilista exigiendo su triunfo, y ocurriría el incidente con los batallones de la Dignidad. Ya el 31 de agosto de 1989 terminaría el periodo presidencial de Manuel Solís, y el 1 de septiembre Noriega nombraría a Francisco Rodríguez Poveda como nuevo presidente provisional. El 3 de octubre del 89 se intentaría un golpe de estado contra Noriega, pero fracasaría, a lo cual se le llamó la masacre de Albrook. El 15 de diciembre de 1989 se declararía estado de guerra en Panamá y se nombraría a Manuel Antonio Noriega como jefe de gobierno. Ya el 19 de diciembre iniciarían los bombardeos por parte del Comando Sur y el 20 de diciembre Estados Unidos invadiría Panamá, con el objetivo de capturar a Noriega y proteger los objetivos norteamericanos en el país. La invasión estadounidense tomó alrededor de 2 semanas y de 3.000 a 5.000 muertos panameños. El 24 de diciembre, Noriega se refugia en la Nunciatura Apostólica, donde fue sometido a una guerra psicológica por parte del ejército estadounidense, lo cual consistía en reproducir heavy metal a todo volumen a través de un gran altavoz. El 3 de enero de 1990, luego de 2 semanas de guerra psicológica, Manuel Noriega decide entregarse, dando por terminado el capítulo de dictadura militar panameña, que abarcó 21 años. Comienzo de la época democrática. Tras que las Fuerzas Armadas estadounidenses derrocaran el gobierno de Noriega, los funcionarios estadounidenses le dijeron a Endara que si él no aceptaba la presidencia, a lo que Endara se había opuesto a las acciones militares de los Estados Unidos durante su campaña, aceptó la presidencia. ¿Y qué legados dejó Endara? Hubo un aumento general en los servicios públicos y privados. Se construyó la presa alta hidroeléctrica Fortuna en Chiriquí, lo que acabó con los apagones escalonados que se daban en nuestro país. Con el uso razonable de los recursos, se logró ampliar a 2 carriles la carretera que une a la capital con el distrito de Arraiján. Ahora, en 1994, Ernesto Pérez Valladares sería elegido como nuevo mandatario, perteneciente al Partido Democrático Revolucionario PRD. El mandato de Pérez Valladares fue notable por las reformas del libre mercado y la privatización de los servicios gubernamentales. También rehabilitó a varios funcionarios de los años de Noriega y buscó una alianza más estrecha con los Estados Unidos. Ya en 1999 se elegiría a Mireya Moscoso como presidente de Panamá. Sería la primera ocasión en la que una mujer es presidenta del país. Moscoso se volvió activo en las campañas presidenciales de 1968 del 3 veces presidente Arnulfo Arias, que lo siguió y se casó con él en el exilio. Durante su mandato presidió el traspaso del Canal de Panamá de los Estados Unidos a Panamá. Ahora, en 2004 se elegiría a Martín Torrijos como presidente, hijo del gobernante militar Omar Torrijos. Torrijos reformó la seguridad social y las pensiones. Durante su mandato se hizo la construcción de la autopista Panamá-Colón, además de proponer y aprobar una expansión de 5.000 millones del Canal de Panamá. En las elecciones del 2008 ganaría la presidencia el candidato Ricardo Martinelli. Martinelli introdujo una serie de medidas diseñadas para aliviar la pobreza, incluida una pensión mensual de $100 para los ancianos, un aumento en el salario mínimo y subsidios para que los estudiantes cubran el costo de uniformes y suministros. También aumentó el salario mínimo, convirtiéndolo en el más alto de América Latina. También implementó medidas para el apoyo y ayuda a Colón, una ciudad empobrecida en la costa del Golfo. También realizó la expansión del canal y otras obras públicas destinadas a ayudar y reducir el desempleo y la pobreza. A partir del 2010, la administración de Martinelli anuncia planes finalmente cumplidos durante su mandato para invertir 20.000 millones en los próximos 4 años en infraestructuras. El plan incluía una mayor inversión en carreteras, hospitales, alcantarillados, escuelas y un metro en la ciudad de Panamá. En las elecciones de 2014 ganaría el candidato Juan Carlos Varela, quien realizó aportes de infraestructura, el Metro 2, renovación de Colón, línea 3 de transmisión, estudios y licitación para el Puente 4, estudios del Metro 3, terminación del tramo Santiago-David, carretera Darién, corredor de los pobres, Merca-Panamá, aeropuerto de Tocumen, estadio de béisbol David, Los Santos, Changuinola, Agua Dulce, Juan de Móstenes, Rosemena y piscina